solamente eso, sino que abuelo era un comunista natural y él creía en la revolución. Él la amó antes de nacer. En el 25 se hizo afiliado al Partido Comunista, estuvo preso, fue torturado por Esteban Ventura Novo, que le desbarató los pulmones. Pero abuelo siempre creyó en la revolución y murió en Cuba de 93 años, apoyando la revolución. Ese año nosotros llevamos 363 millones de dólares a Cuba. Hoy, el pueblo cubano, en su conjunto, los confundidos, los no confundidos, los que están contra Cuba, los que no están, los que están a favor, los que están en contra, los que no están indecisos, mandamos 1.700 millones el año pasado. Eso sería casi la tercera industria que deja dinero a Cuba sin ninguna inversión. Eso es una cosa importante que podríamos resolverlo aquí en Puerto Rico si lográramos que la migración boricua empezara a enviar remesas al país como se hacía en un principio cuando se iba la gente a trabajar a las factorías en los Estados Unidos, a las fábricas o a las fincas y mandaban dinero a Puerto Rico. O sea, una de las cosas que tenemos que enseñarle a la inmigración es la responsabilidad que tienen con su patria. O sea, uno no nace, como dicen los neoliberales, como decía ayer Otilio, y esto es la patria en las partes bonitas, ¿verdad, Otilio? El paisaje. El paisaje. Esto es la patria de valor y sacrificio. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Y estemos donde estemos. Puerto Rico no es 100 por 35, Puerto Rico es un archipiélago. Pero también, como dijo la niña Luisita, es Nueva York, es Orlando, es Chicago, es Connecticut, es donde quiera que haya un... Habiendo conocido al compañero de quien le hablaba antes, de Gonzalo Cabaza Ramírez, Gone, como le decíamos cariñosamente, tenía muchas cosas de las cuales uno pues lo recordaba y lo recordaría siempre. Para aquellos años de 1960 en adelante, en que a mí me toca ir y venir entre mi patria y otros pueblos en América, teníamos a Gone en Nueva York como un punto de apoyo y de descanso. Nosotros llegábamos a la ciudad de Nueva York y íbamos derecho, después que nos bajábamos del avión, el taxi donde iba a parar era en la casa de Gone. Y era para advertirle que ya nosotros estábamos en Nueva York, que él lo supiera, cosa que de esa manera pues nosotros podríamos llegar a su casa a cualquier hora del día o de la noche, porque ya él sabía que estábamos allí. Habíamos aterrizado en una de las ciudades más importantes del imperialismo, y como decimos allá en Cabo Rojo, vamos para allá, para el imperialismo de la capital, cuando venimos para San Juan. Y eso sí, pues Cabo Rojo es la cuna del padre de la patria. Y cuando nosotros salimos de allí, pues salimos como Betance. Cuando iba en camino voy a Bayamón a ver a José Celso Barbosa, porque me mandó a buscar porque supuestamente está enfermo. Y los médicos de su persona, de su persona, no saben cómo van a curarlo. Y da la causalidad que Betances vino a ver un día a Barbosa, que estaba enfermo, 1898, pero con unos meses antes de Betances desencarnar, de morir para algunas personas, pero en lo que a mí respecta, yo no creo en la muerte, porque la vida no comienza en la cuna ni termina en la tumba, es eterna y continuada. Y de eso hemos estado bien seguros todos los que hemos luchado por esta patria y por la vida y por la sociedad de otros pueblos. Sabemos que esta lucha es eterna y continuada también, y que no termina mañana. Esto es un proceso, y así es que lo vamos desarrollando en cada pueblo donde hemos puesto nuestras plantas. Hasta donde yo he podido llegar, pues yo llegué hasta Chile,
En Chile, pues, allí compartí con unos cuantos amigos, inclusive antes de morir Allende, Salvador Allende. Él muere en el año de 1973, pero en el 1972 yo estaba de visita en el país. Como soy masón, había visitado a la Gran Logia Lautaro y allí compartí con mis hermanos chilenos. Aquí soy miembro del Gran Oriente Nacional de Puerto Rico y fui su muy respetable gran maestro en el año de 2012. Y desde esos momentos para acá he conocido mucha gente, muchos hermanos masones, que pues quizás yo he sido el único gran maestro del Gran Oriente Nacional que le haya rendido homenaje a don Antonio Santaella Blanco, muy respetable gran maestro del Gran Oriente Nacional de Puerto Rico también, y uno de los fundadores de esta entidad masónica en los años de 1948. Fui a rendirle homenaje también al general Manuel Antonio Valero de Bernabé y Pacheco, porque tenía madre. Y solamente cuando lo mencionamos como Antonio Valero de Bernabé y punto. No, y Pacheco. Eso es así. Y en ese homenaje que le rendimos al general, estaba presente también nuestro aquí héroe nacional puertorriqueño Rafael Cancel Miranda. Y estuvo con nosotros también Isabelita Rosado, a quien dedicamos esa actividad en ese momento. Y también le hemos rendido homenaje a un hombre que en 38 años, 5 meses y 4 días, hizo por este país lo que mucha gente no sabe, que se llamó Segundo Puig Belvis. Ese hombre viajó toda la América enfermo para hacer presente el buscar la ayuda y el apoyo para la independencia de esta nación puertorriqueña, esta nación invadida, porque los que hemos estudiado leyes sabemos que nosotros somos una nación constituida desde 1898 con la firma de la Carta Autonómica. Ya España nos había convertido en una nación y ya teníamos negociaciones con muchos países en el mundo entero. Esa es la realidad. Los Estados Unidos lo que invaden aquí es una nación, y eso es lo que somos, una nación invadida por los norteamericanos. Primero bombardeada, como decía Rafael, y segundo invadida. 2 meses, 13 días más tarde, después de haberla bombardeado, nos invadieron por donde menos nos esperaban. Porque no pudieron penetrar nuestras defensas por San Juan cuando nos bombardearon. No pudieron hacerlo por Fajardo porque allí también los estaban esperando. Se fueron y llegaron a Santiago de Cuba, y allí, sin que nadie los esperara, destruyeron la escuadra del almirante Cervera. Esa es la historia, no cabe la menor duda. Cuando nadie los esperaba, viraron para atrás y entonces entran por Guánica. Pero aún así en Guánica los reciben don Fidel Vélez y don Antonio Mateo. Y Águila Blanca. O sea, les costó trabajo poder penetrar las defensas de nuestro país y llegar a diferentes lugares. Y hay otros hombres más que se han distinguido en la historia de nuestra nación, que apenas los conocen. Hay uno en específico que se llama Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano. Todo el mundo en este país cree que era un vulgar pirata. Roberto Cofresí no era un pirata, era un corsario bajo el mando de Simón Bolívar, por si algunos no lo saben.
se reunió con Bolívar, con Simón Bolívar, el libertador de América, en el 1812 en Vieques. Y en el 1816, allá en Puerto Príncipe, en Haití, Bolívar hace masón a Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano. Y aquí los grandes masones de este país desconocen que Cofresí era un masón. ¿Y cómo? ¿Y qué bueno? ¿Y cuál era la encomienda? Todo lo que tú le quites, o como se dice, lo que le roban los españoles, los ingleses y toda esa jauría europea, tú la vas a poner al servicio de la independencia de América, le dijo Bolívar. Cofresí dijo, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a hacer. Y para los pobres que no tienen casa, ni comida, ni cosa que se parezca, nosotros le vamos a dar, le vamos a adelantar la ayuda que necesiten. Ese es Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano. No es el pirata que está metido allá en el manglar, como se dice, que ya yo le dije al alcalde de Cabo Rojo, mira a ver cuando lo sacas o nosotros lo vamos a buscar y lo vamos a poner en la plaza de Boquerón. Ese era su lugar donde nació, pues ahí lo vamos a poner. Él dijo que sí. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda en hacerlo. Pero ya es hora de que este pueblo despierte y sepa que aquí hay mucha gente que se ha distinguido luchando por la libertad de este pueblo. Algunos son anónimos, como decía ahorita en mi semblanza, porque eso no lo dije yo. Yo lo reconozco de esa manera y también asumo, pero esa muchedumbre anónima que forman ese ejército que no conocemos en estos pueblos, muy en especial en el pueblo de Cuba, donde todo el mundo se pensó que eso iba a cambiar, a quitar uno para poner otro y que las cosas siguieran como estaban. Pero eso no es así. La revolución empezó en el 1959. Antes se estaba peleando para sacar del camino a uno de los hijos del imperialismo yanqui. Eso es así. A ese angelito que se llamaba Fulgencio Batista. Lamentablemente. Pero el pueblo de Cuba empezó a cambiar desde la base, desde su profundidad, desde sus raíces. Y la lucha se llevó a cabo. Y muchos de los que hemos estado allí, no se lo decimos a nadie. No nos interesan nuestros nombres, como se dice, que aparezcan en las páginas de la historia. Lo que nos interesa es la obra, lo que se hizo. La fe que teníamos en ese pueblo, como la tenemos en el nuestro también, de que caminando y haciendo lo que tenemos que hacer, esto lo vamos a transformar. No tenemos prisa, pero es como dijo Napoleón, vísteme despacio que voy deprisa. Esto es sin prisa, pero sin pausa. Otro dicho de otro querido amigo y compañero, Juan María. Y vamos en un proceso. Y aquí estamos. Hemos avanzado bastante. Le hemos enseñado a los imperialistas que de los puertorriqueños no se puede abusar. Que si ellos dan una galleta, nosotros se la devolvemos de la mejor manera posible. Para que la sientan. Esa es la realidad. Para que la sientan de verdad. Eugenio María de Hostos, el maestro de las Américas, que muchas personas aquí lo conocen como el pedagogo, el escritor, el literato, no saben que era un revolucionario de armas tomadas. Decía que para pelear no se necesitan ejércitos ni escuadras, bastaba con 3 o 4 suficientes para hacer el trabajo, y lo demostró Albizu Campos cuando en el 1950 con 2 hombres llega a la Casa Blea
el asiento de aquel asesino que desgraciadamente era un masón, Harry Truman, que tiró las dos bombas, una en Nagasaki y la otra en Hiroshima, 6 y 9 de agosto de 1945, lamentablemente. Después que matan a Franklin Delano Hooker, porque no cabe duda que no murió de muerte natural, murió envenenado. ¿Entiendes? Y ya ustedes saben que de ahí en adelante Albizu probó que sí se podía. 2 hombres mandó a la Casa Blanca. Y cuando trataron de engañarnos con eso que se llama el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que todo el mundo sabía que eso era una falsedad, menos los que lo inventaron. Albizu dijo, bueno, como ellos no quieren entender de la manera que debe de entenderse que esto es una farsa, yo les voy a demostrar a ellos que sí, que esto es una farsa. Y mandó 4 personas al Congreso de los Estados Unidos y los puso a temblar, porque esa es la realidad, los puso a temblar. Uno de esos 4 pudo haberse salvado porque salió como Pedro por su casa, lo más tranquilo y lo más feliz. Lo único fue que se sentó en un sitio que no debió haberse sentado, debió haber seguido para su casa, que fue Andresito. Y nos sorprendió. A los compañeros no, porque los compañeros los detuvieron en el lugar. Irving, por cierto, mi compueblano, de Cabo Rojo. Y éramos sastres los dos, por lo menos yo también sigo siendo sastre todavía, y Irving también lo era. Ese fue el primer oficio que yo aprendí en mi vida, a coser a los 14 años. Y de Camilo también, Camilo se fue para sastre también. Así es que, queridísimos hermanos y hermanas, nosotros tenemos en nuestras manos la solución del problema aquí. Sabemos que nos han vuelto a invadir de nuevo. Ellos han puesto una nueva junta para no supervisar el gobierno, no, para que el gobierno haga lo que ellos digan que hay que hacer. Y hacerlo como a ellos les dé la gana. Vamos a esperar qué es lo que se traen, porque prácticamente no gozan de muy buena salud aquí en nuestra tierra. Aquí hay una bacteria o un virus especial que a los yanquis los mata, lamentablemente. Eso es así. Eso es así. El hombre que asesinó a Sandino en Nicaragua, pagó con su vida aquí en Puerto Rico, cuando trató de hacer lo mismo y se creyó que se iba a quedar riéndose. Eso es así. Por lo tanto, no hay más que un solo camino: pelear. No hay otra forma: pelear. Si en Cuba se hubiesen puesto a celebrar elecciones, que como decía don Pedro, si las elecciones fueran buenas, en Puerto Rico no se celebraban elecciones. Es una realidad. ¿Entiendes? Si en Cuba se hubiesen puesto a pensar en elecciones, y en aquellas elecciones donde gana Grau San Martín, y después de Grau viene el golpe de Batista, y con eso se hubiesen conformado, porque se han conformado otros pueblos en vivir con dictaduras de diferentes formas. Lamentablemente, pues, Cuba todavía no fuera libre. Pero no saben que en 50 años, o menos, Cuba ha dado el cambio que no va a volver atrás. No, es para adelante. Como decía el comandante, para adelante siempre, hasta la victoria final. Pequeño espacio, me gustaría pedirle a la compañera Vilma Machín, ella es la presidenta interina del Estado Nacional Soberano de Bolivia, que siguiendo la línea de Guaco, en que nosotros hemos sido invadidos y ocupados, tanto primero por España, pues ya había un gobierno indígena aquí, con el Bolívar Grande, y luego un gobierno que nos transfiere, nos pasa
campaña para evitar que Estados Unidos le quitara las Islas Canarias. Estados Unidos le quería quitar las Canarias también a España. Así que me gustaría que Vilma diera una breve palabra y aprendiera una oracióncita, ¿verdad? Porque Vilma es reverenda y ella hizo aquí un retiro espiritual en una ocasión y me gustaría que venga Vilma frente y en honor del mundo. El Estado Nacional Soberano se funda en el 2012 y precisamente el general Valero lo tenemos como nuestro precursor. Y siempre en el natalicio de él vamos a Fajardo y allí dejamos ofrendas florales y alguien tiene alguna exposición sobre la gesta de este valeroso Bolívar. El Estado Nacional Soberano no es un partido político, es un gobierno provisional. Sí, somos de izquierda. Obviamente, yo personalmente a los 13 años ya era de izquierda. Cuando mi padre y mi madre eran populares, así es que tuve una guerra tremenda con ellos, de a esa edad tan jovencita, ya yo sentía que mi patria tenía que ser totalmente libre. El Estado Nacional Soberano es un gobierno provisional desarrollado con 6 poderes, no 3 poderes, como lo son los gobiernos presidencialistas republicanos, que somos los que tenemos en los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico y en otros lugares. Sí, también tenemos obviamente el poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero también el constitucional, el electoral y el ciudadano. Creemos en la separación de poderes, no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia y creemos en la resistencia civil pacífica como arma de combate. Entendemos que nosotros mismos, el Estado Nacional Soberano, es resistencia, un ejemplo de resistencia civil pacífica en este momento en Bolivia. Nosotros no usamos el nombre de Puerto Rico por entender que es un nombre colonial. Usamos el nombre de Borinquen, que es el de nuestros taínos, porque entendemos que nuestra herencia proviene de los taínos y que hemos adoptado precisamente el nombre del Estado Nacional Soberano, porque así era la organización gubernamental de nuestros taínos antes de la invasión del Imperio Español. Y nosotros hablamos de 2 invasiones, de la invasión del Imperio Español y de la invasión del Imperio estadounidense. No utilizamos tampoco la palabra americano para referirnos a Estados Unidos, porque americanos somos todos desde Canadá hasta la Patagonia, ¿verdad? Así es que ese lujo no se lo quitamos a ellos. Nosotros entendemos que se nos fue arrebatado la soberanía cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras. Y la gente dice, Cristóbal Colón escribió, que los indios no se opusieron cuando él hizo la bandera y declaró que las tierras estaban a nombre de la corona española. Pero parece que no era muy brillante, porque él debió de haber entendido que los indios no hablaban español o castellano, por lo tanto no lo podían entender. De manera que esa soberanía que nos llega de la herencia taína es desplazada, es arrebatada por el Imperio Español. Y fuimos colonia de ellos, ¿sí? Tuvimos un descanso en el 1897, pero sabemos que en el 1898 nos invade el imperio probablemente más sanguinario, beligerante que ha conocido la historia de este país, de nuestro Bolivia. Y continuamos invadidos por ese imperio. Y así lo reconoce el Estado Nacional Soberano. Y otra vez, a través del Tratado de París de 1898,
vuelve y se nos desplaza la soberanía, porque tampoco se consultó a la población boricua de aquel momento. Y entendemos que el derecho internacional señala que cuando los nativos, los originales de un país, no son consultados por ese poder invasor para llegar a unos acuerdos, que entonces ese tratado es nulo, y entendemos que el Tratado de París es nulo. Y nosotros entendemos que sí tenemos una soberanía desplazada, y es la meta del Estado Nacional Soberano lograr recabar nuevamente esa soberanía total y completa a través de la descolonización. Y yo quiero decirles a aquellos que no leen la Biblia mucho, que la única ideología que se menciona en la Biblia es la soberanía. Cuando Dios llama a Moisés, le dice: mira que te envío a un país libre y soberano, país que fluye leche y miel. Así es que es la soberanía, es la libertad, la única ideología que se postula en el documento bíblico cristiano. Y la clave hermenéutica del documento bíblico cristiano no es otro que la liberación de los oprimidos. Y nuestra patria es una patria oprimida. Yo quería que el compañero Rafael Cancel nos hable de la parte esa, así que lo contó el Rubio, y nos dé un poquito más de su sabiduría, ¿verdad? Así que le pido perdón por el tiempo que estamos tomando, pero adelante, compañero. Él habla de un caso, perdón que me cuento otra vez, él habla de un caso que yo cuento, una anécdota real, que me sucedió en la Universidad de Hunter College, en Nueva York. Y es que mientras yo hablaba, hay un hombre rubio al lado mío, sin invitarlo. Y yo hablo, y si me muevo para allí, él se movía para allí. Se movía para donde quiera que yo iba. Y después que yo termino de hablar, me voy al carro, ya yo terminé mi parte y acostúmbrenme solo a pensar. ¿Ves? Me voy solo al carro, ¿ves? Porque termino participación. Y me siento en el asiento de atrás del carro, solo a pensar. Y de pronto, ¿quién se me aparece al lado? El rubio. Yo le digo en inglés, you talk Spanish, como usted es un gringo, you talk Spanish. Entonces le digo, what do you do? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? ¿Por qué estás cuando quiera que yo voy y te mueves al lado mío? Ahora estás ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo tuyo? Me dice, y es una historia real, me dice, yo le voy a contestar, pero por favor, permítame que le cuente una historia. Entonces le digo, ¿por qué? Pero permítame. Yo le digo, bueno, tiempo tenemos. ¿Cómo no? Te escucho. Y esta es mi historia. Él me dice que se crió en White Middle Class American, en la clase media blanca norteamericana, que él se crió con ellos. Todos sus valores eran norteamericanos. Dios allá en el cielo, con respeto, Dios allá en el cielo y el presidente acá en la tierra. La bandera norteamericana era All Glory, la gloria. Se creía tan, yo entiendo lo que dice americano, estadounidense, americanos somos todos. Yo tampoco soy términos americanos. Bueno, de todas maneras, esto no es la parte de la historia, ¿vale? De todas maneras, él me cuenta que para él ser gringo americano, en el término de él, eso era lo más grande que había. ¿Ve? Tanto así que se ofreció de voluntario al ejército norteamericano para defender, ¿ve?, la gloria y la democracia y todo, ¿ve?, el estilo de vida norteamericano. Y lo envían a Guam.
lo envían a Guam. Él va como un American Boy, perdón que use el término American Boy, pero es la mente de él, que está hablando, no la mía. Él fue, pero ¿qué pasa? Él notaba que los otros americanos, como él, no lo invitaban para nada. No lo invitaban para nada. Hacían a su fiestecita en el barrio, se iban para el pueblo y no lo invitaban. Y él era tan judío como ellos, hablaba un inglés sin acento como ellos. ¿Por qué? Y empieza a preocuparse porque no entiende por qué no lo tratan. Y le escribe a su familia. ¿Ves? Que él tenía diferente a los demás. Y la familia le dice que lo criaron. Y tengo otra historia de así se llamaba Alejandra, que es más o menos de esto, pero es aparte. Si me lo recuerdan, se la digo 5 minutos. Porque es otra realidad. Me vuelvo y me interrumpo y mi doña no está para recordarme. Así, cuando yo hablo y me interrumpo, me dice lo que estaba hablando. La miro a ella y ella me dice, pero salió, el hijo está para salió. Bueno, de todas maneras, él le preguntó y la familia le dice, tú eres apellido González y tú eres puertorriqueño. Él llamaba a los puertorriqueños como le llamaba speak. Dice que yo soy un speak de eso. De eso que él le speak. Dice, sí, tu familia procede de allá, aunque te formamos acá, pero tu apellido. Entonces nota que aquel es Smith, es Brown, es Johnson y él es González. Y empieza y nota la diferencia. Ahora pasó, dice que no podía dormir, porque él se creía, no hay nada más duro que romper que la imagen que uno tiene de uno mismo. A veces es más fácil descolonizar un país que descolonizar la mente de alguien que tiene una imagen de sí mismo. Era como quitarte esa imagen de ti, ser otra persona. Él decía que lloraba. Cuando se dio cuenta lloraba y lloraba, porque no podía. Pero empieza a pedirle a su familia libros acerca de Puerto Rico, música acerca de Puerto Rico. Y se fue dando cuenta que él reaccionaba a eso bien negativo, se dio cuenta que era puertorriqueño. ¿Qué pasa? Que decidió que el amor, que la pasión que le tenía a los Estados Unidos y a los gringos, a los americanitos, lo iba a tener por su gente, como puertorriqueño. Iba a tener aquel orgullo que tenía falso por el orgullo real de quién era. ¿Y qué hacía allí? Ese que me hubiera matado 5 o 6 años antes, sí, me hubiera matado, porque ellos saben que tirarle tiro a su... ¿Ves? Era mi guardaespaldas, me estaba protegiendo, por eso me seguía para todos lados. Los amigos que hicieron en la universidad de eso le pidieron que me cuidara, y él estaba, aquel que me hubiera matado hacía 5 años porque tenía una imagen falsa de quién era, ahora era mi guardaespaldas. Entonces hay otro caso, el de Alejandra. Alejandra me invitan a una iglesia en Washington a hablar, en la iglesia, una iglesia en Washington, y era un religioso revolucionario, creo que era Davis, algo era bien, y me invita a una iglesia en Washington, y yo voy. Pero antes de ir a esa iglesia, hay una casa donde nos reunimos, los que van a participar. ¿Ves? Gente que yo ni conocía, no había visto. Y nos reunimos y yo me siento y me llega al lado una puertorriqueña. Se me acerca y me dice en inglés, ¿cubita? No, podemos hablar en privado. Yo le dije, ¿cómo no? Y nos vamos a un rincón allí. Nos vamos a un rincón a hablar. Yo cuento esta anécdota en uno de mis libros. Nos vamos a un rincón a hablar y esta es la historia. Dice, mire, yo vengo de una comunidad boricua y los norteamericanos tienen una sociedad que busca a los puertorriqueños, a los negros inteligentes, a los hispanos inteligentes, con capacidad de liderato, los sacan y los ponen a vivir con ellos. Y como yo era bien blanco, la llevaron y la pusieron a vivir en la comunidad de ellos para que tuviera sus valores. Muchos de los que tenemos aquí, historia. ¿Ves? Me cuenta la historia, que la sacaron de su comunidad y la llevaron a la comunidad de ellos
en tus valores y eso, ¿ves? Para luego usarla contra tu propia gente, ¿ves? Pero ¿qué pasa? Ella estaba en eso, pero se enamora de un chileno revolucionario que conoció y empezó a ver el mundo de otra manera, conocer el mundo de otra manera. Después de eso, ella y yo nos vimos en los shows mientras yo estuve en Nueva York, casi clandestino, ¿ves? Porque ella se dio cuenta y salió y se liberó. Bueno, pues una vez estoy leyendo Claridad, y aparece que en las calles de Chile el ejército de Pinochet había matado a una fulana que daban el nombre, el otro nombre que ella usaba. Y yo escribí en la anécdota, su nombre era Alejandra. Era una puertorriqueña que las fuerzas de Pinochet asesinaron en una calle de allá. Esa era la otra. No quiero de la vida sino la gloria de haber vivido libre de temores. Que en cada paso de mi trayectoria honrada sea mi dignidad de hombre. No quiero de la vida otra riqueza que no sea la riqueza de haber sido un hombre que vivió con entereza aún en las mazmorras del olvido. No quiero de la vida otra victoria que no sea la de ser un hombre libre, que entre las balas o entre las rosas supo caminar con paso firme. No quiero ni siquiera un párrafo en la historia. Me basta con vivir y cuando muera, flotando esté nuestra bandera sola. Uno de mis poemas. Esto fue en Panamá, esto fue la masacre del Chorrillo. Sí. La compañera Emma me decía el otro día triste que ella se sintió adolorida y que no le habla a su hermano porque su hermano llegó de Irak alabándose de las masacres que había hecho y cómo trataba a la gente, cómo le quitaba el Corán a la gente cuando estaba orando, cómo los golpeaban. Y yo le conté a ella que yo conocí a una muchacha que se llamaba Diana, que había estado en Irak, y entonces habían puesto en un perro muerto, habían puesto una bomba explosiva y explotó una Homer que era blindada y aquella Homer sirvió de rampa a los soldados que iban dentro y se murieron quemados. Entonces el asesor israelita que tenía Diana dio la orden de matar a la familia, que él entendía de dónde había salido el individuo que puso la bomba. Y ellos abrieron fuego y mataron a niños, mujeres. Todavía dice que ella se acordaba cómo veía a los niños brincando y la gente gritando que no las mataran. Pero nada, los mataron a todos y después ya no podía dormir nunca, acordándose del problema que tenía. Y llegó Angie, la querida compañera de Rafael, y entonces ella es la que nos va a leer. La memoria mía. Ella es la que va a leernos Guerrero. ¿Cómo? Ella es la que nos va a declamar el poema Guerrero. Está en la página 57 de Cara al Sol. Yo tengo estos libros, todos los libros de Rafael Cáncer Miranda, menos uno, del Cimarrón a los Mayoteros, que se los regalé al tío de mi esposa allá en Cuba. Soldadito, soldadito, ¿cuántos niños han matado? ¿Cuántos niños has dejado sin nariz y sin ojitos? ¿Cuántos niños aplastaste en tu ultraje a Panamá? ¿Le contaste a tu mamá la proeza de tus tanques? Porque a mí sí me contaron una puebliza panameña que veía manitas tiernas salpicar en 1000 pedazos y que se ahogaban sus gritos al ver enterrarse vivos los mutilados cuerpecitos de tantos y tantos niños. ¿Y a cuántos más pulverizaste en la masacre del desierto? ¿Le contarás a tus nietos a cuántos mataste en combate? Y verdad que te lo celebraste como un juego más de Nintendo, solo que detrás del pasatiempo quedaron muchos cadáveres de gente buena, madres, abuelitos, hijos, los que mataste, soldadito, sin ellos ni saber quién eras. Y es que ya tú no matas soldados, ahora matas madres y niños, igual a cualquier vil asesino que mata a cualquiera por chavos. Y aunque los mates desde el cielo, sin haber sabido de su existencia, espero que a ratos tu conciencia sienta un algo de remordimiento, porque si no estarás más muerto que los mismos que mataste, y ni Cristo podrá salvarte de tu tumba en el infierno. Este libro es de cuando, o sea, 1979. Sí. Él me lo dedicó en 1994
Y esto fue una anécdota bien interesante. Él regaló todos los libros y entonces se quedó sin libros. Y yo conseguí un libro en un lugar y a él entonces dice, dedícamelo tú a mí porque tú... Ya sé cuál. Se te cara el sol, sí. Que aparece tú con Ángel Rodríguez Cristóbal Me recuerdo. en la portada. Pues yo realmente, el único libro que no tengo es ese, pero yo atesoro estos libros y cuando a veces tengo tristeza, tengo ansiedad, tengo un poco de, no sé, desasosiego espiritual, yo me leo los idearios, los poemas, las ideas, yo cargo mis baterías nuevamente. O sea, estos libros son una verdad y realmente los tenemos aquí en Casa de las Américas, no los prestamos que se los lleven, porque el libro que se presta generalmente se pierde, pero aquí, cualquiera que lo quiera leer, están aquí disponibles y lo pueden leer cuando quieran. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Juan David Vélez, soy profesor, pintor e historiador y soy exactamente vecino de donde nació el compañero Rafael Cancel Miranda, soy de San Germán y siempre que nos vemos en algún lugar, alguna actividad como ayer, antes de ayer, que nos vimos en el Festival de Claridad, pues tratamos, yo siempre lo abordo y le explico una serie de experiencias y de anécdotas que tuvo mi familia con su familia, ¿no? Publicado como parte de mi estudio, el primer libro a nivel de maestría es el de Lorenzo Omar, artista ejemplar de la gráfica contemporánea de Puerto Rico. Ustedes saben que Lorenzo Omar pues, fue parte de la División de Educación de la Comunidad, dirigió el taller ante la renuncia de Irene Delano y de allí en adelante él se fue destacando dentro de la División de Educación de la Comunidad y luego para 1957 fue a dirigir el taller de gráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Pues este fue el primer trabajo, es un trabajo personal, terminó siendo un trabajo en tercera edición, que yo lo llevé a todos los pueblos de Puerto Rico, en que se celebraban actividades culturales o fiestas patronales, y este es el segundo libro a nivel de doctorado que hice sobre Rafael Tufiño y amigos pintores. Aquí también integro a Lorenzo Omar, porque hablar de Lorenzo Omar es hablar de Tufiño, y hablar de Tufiño es hablar de Lorenzo Omar. En San Germán me crié con mucho nacionalista. Mi papá era comerciante, estaba en el centro de la calle Luna, y entonces muchos de los comerciantes que rodeaban el colmado de mi papá eran independentistas, nacionalistas. En San Germán había un gran grupo de nacionalistas y entonces mi papá, que era liberal, era del Partido Popular, pues me permitió digamos que yo tuviera un libre pensamiento. Él me apoyó en todos mis estudios y en realidad pues yo tuve esa base de independentista, nacionalista, ¿ven? Y entonces pues todo eso me ha llevado a relacionarme con todas las organizaciones independentistas que han habido en Puerto Rico y de esa forma pues estoy aquí apoyando al Estado Nacional y donde quiera que haya una lucha, pues ahí es una síntesis, no necesariamente es abstracta. Esto es prácticamente un recuerdo de los cohetes, de todo lo que uno veía en las fiestas patronales. Y entonces yo he ido evolucionando desde lo realista, lo geométrico, hasta esta síntesis, ¿verdad?, de las fiestas patronales, de los cohetes que se hacían. Exactamente fue un trabajo que yo hice para cuando estaba toda la situación del desarrollo del conflicto de Vieques, como los puertorriqueños allí. Mi nombre es Emma Tavares,
Sí, sí. Primero que nada soy Alegro. maestra de economía doméstica. Luego fui chef, fui estilista, fui de todo, ama de casa. Por tanto sé lo que hago. Y de ahí pues siempre he tenido negocio y he trabajado para mí. De ahí un día pues en una reunión aquel compañero me hizo el acercamiento y desde entonces estamos haciendo trabajo cooperativo. Y ahora me gustaría que viniera al centro la compañera Teresa y nos hablara de la escuela Yolanda Santana que estábamos la semana pasada aquí, precisamente. Este fue el envío, como le diría Chumbo. Adelante, Teresa. Gracias. Gracias, compañero. Buenas tardes a todos, un privilegio para mí estar aquí, sobre todo estar de frente por primera vez con el señor Rafael Miranda y Cancel Miranda, para admirar mucho. Yo en este momento pues represento a la escuela, como dijo mi compañero Yolanda Santana, la cual es un proyecto, una idea. Ustedes saben, Puerto Rico está pasando por una crisis, la cual es mundial, pero a nosotros pues, nos afecta mucho más por nuestra situación colonial. Y queremos hacer una escuela que sea gratuita para todos los jóvenes que están por ahí, que no saben qué hacer, que no saben cómo comenzar ya. Y la escuela consiste en enseñarles periodismo, que a la misma vez que ellos van aprendiendo todas las técnicas, todo lo que los maestros les tienen que enseñar, pues que ellos vayan trabajando a la misma vez. Actualmente contamos con el programa de información al desnudo que produce en compañía de un equipo el señor Edwin Chumbo Molina, que ustedes ya lo conocen. Él me acaba de rescatar desde la comunidad de mi casa, porque he trabajado, ¿verdad?, en todas las profesiones a las cuales yo puedo tener acceso, pero me dediqué a mi hogar en los últimos años, que es lo que me apasiona. En este momento el proyecto, como una idea al fin, es un bebé, pero con la ayuda de todas las personas que están a nuestro alrededor, que ya el grupo ha comenzado a crecer, ya tiene forma, y ya lo que les falta es muy poco para comenzar. Nosotros no vamos a tener, como todas las demás escuelas, un lugar específico, sino que todo lo contrario. Los profesores, los maestros, los amigos, los compañeros se van a reunir y se van a organizar en grupos pequeños para ir a los lugares donde están los estudiantes. Regularmente los estudiantes no tienen dinero, no tienen acceso a las escuelas, las universidades están muy caras, los préstamos como ustedes acaban de mencionar. Y nosotros aquí todo va a ser gratuito. Por lo tanto, los que puedan ayudar, los que puedan cooperar, cada cual va a dar un granito de arena. Algunos económicamente, otros dando sus charlas, sus conferencias, sus experiencias, su apoyo, llevando una merienda, cualquier cosa que ustedes puedan hacer. En este momento nosotros estamos pidiendo la cooperación de todos los que están aquí para empezar a reunirnos en grupo. El señor José Luis nos está prestando este local actualmente, para organizar 5 equipos de trabajo. Uno para crear el programa, otro para cumplir con todo lo que es burocrático y otro para empezar a reunir a los maestros y organizarlos de acuerdo al horario que ellos tienen disponible. Así es que yo estoy a la orden, soy una bebé en esto, ¿verdad? Nunca lo había hecho en mi vida, nunca he hablado así en público, solamente en el salón de clase y no es lo mismo. Pero estoy dispuesta y disponible para lo que ustedes quieran y yo les puedo ayudar. Mi formación profesional es trabajadora social y conozco de lo que estoy hablando. Puerto Rico necesita mucha ayuda. Y cuando nosotros damos gratuitamente lo que tenemos aquí en el corazón, eso debe tener objetivo. Desarrollar la escuela de periodistas Yolanda Santana, comprometido en la búsqueda de la verdad. Ahí yo me detengo y les explico, ¿verdad?, que nosotros estamos, ¿cómo les puedo explicar? Regularmente expuestos a las noticias que vienen comerciales, la televisión, la radio, el periódico, y todo esto está viciado. Nosotros en el colegio de periodistas vamos a enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, a pensar, a investigar, a buscar cuál es la raíz del problema y si lo que nosotros estamos viendo es lo que verdaderamente sucede. Porque en la televisión nos presentan muchas cosas que no son reales. El periódico aguanta todo lo que le escribe. Nosotros queremos que nuestros estudiantes pues aprendan a discernir. Y eso es lo que ellos van a hacer. Esa es la primera parte del objetivo. Porque esto es en defensa de la democracia participativa. En la medida que nosotros participamos, en la medida que nosotros preguntamos, en la medida que nosotros cuestionamos y no estamos de acuerdo, pues ya eso se va a hacer. Vamos a estar también tratando de desarrollar lo que es la familia y la comunidad.
Y vamos a tener una visión de resaltar los valores positivos del arte y de la cultura, como ustedes ven así puesto en la Casa Museo de las Américas. ¿Verdad? Es importante que una persona cuando se forma debe tener una educación completamente integrada. No solamente el periodismo, sino también las artes. Y como les dije antes, las entrevistas, lo que vamos a estar haciendo es decodificando las noticias. Ustedes leen que sucedió algo, X cosas, pero nosotros decimos algo ahí no funciona, algo ahí como que no está claro. Entonces nosotros investigamos y damos nuestra propia opinión, siendo nosotros los únicos responsables. No vamos a estar atados a nadie, nadie nos va a pagar, nadie nos va a cuestionar. Ahora sí, los jóvenes cuando se gradúen van a recibir su certificado y ellos podrán crear su propia fuente de empleo, podrán unirse a otros jóvenes y podrán crear sus propios programas, los cuales podrán vender a alguna empresa comercial. ¿Qué días serían los talleres? Sí, nosotros tenemos pensado que el curso dure 6 meses y nos vamos a estar reuniendo dos veces al mes. ¿Qué día? Todavía está, determinado. todavía no hemos pensado qué días van a ser, pero Edwin Hecho Molina dice que lo más probable es que nos ajustemos a la necesidad del momento y a la necesidad de los estudiantes. Pero vamos a estar trabajando con jóvenes pobres que no tienen mucha... Yo hago labor voluntaria en la comunidad de Piñones. Y yo vine a la presentación que ustedes hicieron sobre la Academia de Periodismo. Y le llevé a ellos el mensaje, lo discutimos ayer y les gustó. Qué bueno. Ellos proponen por lo menos hacer 3 sábados corridos, de acuerdo a lo dispuesto, unos mini talleres para empezar. Ellos están receptivos a la idea. ¿Quieren participar? ¿Quieres vino? Eso lo hace Emma, esa es la mujer trabajadora. ¿Sabes? Tenemos un muchacho también que es el pintor, que no quiere huir hoy, que viene a hacer el frío. Un espejo. Cuando entran al pueblo de Monte, Voy a un hospital completo. yo lo veo entrando Yo le digo, cuando tú hablas, yo lo veo mucho. hay la revolución, la infancia, ya esa vivencia, ¿no? Ese olor a café en el barrio, el olor a la arepa, a la batata. Había un señor, yo era muy pobre en Cuba. Yo vine a comer carne una vez a la semana. Son 3 diferentes. Nosotros no miramos los perros los ricos muchas veces. Los perros comen carne. Es de este tipo, pero es gordo. Vinieron un culo muy grande. Entonces le decían ¿de dónde estaba? Trabajaban en Estados. Y a veces Les encanta. la gente de dinero no se pagaban con dinero, se pagaban con cosas. Yo tenía un carro viejo, un Chevrolet viejo, que parecía un vaca atrás, un baúl bien grande, traía batata, todos los días traía batata. ¿Voto y qué? Se empecé a correr, muchacho, que llegó Pepe el culón, yo estaba bonito. Sí. Ponía una olla en el patio y todo el mundo a comer batata. Un día trae un bailarín así en carne.